No podemos despegar lo que vamos a hablar hoy día del tiempo que estamos viviendo y de cómo el Señor se abre camino en medio de un tiempo de gloria para la iglesia y para todos los llamados de su nombre que están siendo en este tiempo confrontados por fuerzas que son mayores. Este tiempo es un tiempo glorioso porque en este tiempo el pueblo de Dios actuará. Como decía la palabra, no estará esperando que los nombren o que les hagan una fiesta o que los exalten. El pueblo del Señor va a actuar. Los que son llamados de su nombre van a actuar en este tiempo. Se van a mover conforme al soplo y la palabra que opera en ellos. Por eso en este tiempo debemos procurarnos qué soplo nos está aventando, qué soplo es el que está metiéndose o con qué soplos estamos pugnando. Porque el Espíritu Santo de Dios vino a ser aventado con fuego en este tiempo para todos aquellos que necesitan la manifestación de su fuego. El fuego de Dios se establezca sobre la casa, se establezca sobre la casa en medio de este tiempo, hermanos amados. Sea bendito el nombre del Señor, llevando cautiva. Y eso de que subió, no es que antes bajó, dice la Escritura, a las partes más bajas de la tierra para llenarlo todo en todo, y subiendo a lo alto llevó cautiva nuestras cautividades y dio dones a los hombres. El don de Dios dio dones a los hombres. No os dejaré huérfanos. Él viene a traer su espíritu, pero no solo su espíritu, viene a traer el don de Cristo en medio de nosotros. Pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, profetas, son dones de Cristo puestos en la iglesia como una manifestación del testimonio de gloria que opera en Cristo Jesús, para que la iglesia gobierne todo en todo. En este tiempo debemos tener una mirada superior. En este tiempo no nos va a servir una gloria pasada, porque nos vamos a enfrentar en este tiempo a circunstancias que nos van a sobrepasar. Porque es necesario en este tiempo que la hierba se seque y que la flor se marchite, mas la palabra de Dios que opera dentro por medio de su espíritu permanezca para siempre y venga a destruir la obra del inicuo. Esa palabra de gloria suministrada con el poder del Espíritu Santo viene a destruir la obra del inicuo. Bendito sea el nombre del Señor. No se olvide de esto, que el Señor expuso a las potestades triunfando sobre ellas en la cruz. Bendito sea su nombre. El Dios que tenemos es un Dios poderoso en obras. Poderoso en obras. Sea bendito su nombre. Por eso que soltamos una adoración en el nombre de Él y que el Espíritu la guía. Porque soltamos la gloria de su nombre como embajadores, como gente de Dios, no por nuestras obras. Soltamos la palabra y la obra de Dios, porque en Él somos fuertes, en Él nos manifestamos como hijos. Glorioso sea su nombre. Y esto lo sabía muy bien nuestro Señor, que cada paso que daba hacía y venía una manifestación gloriosa. Siempre glorificando el diseño de Dios, glorificando a Dios en su diseño. Si usted examina el libro de Juan, es un pasadizo glorioso de cómo Jesús constantemente se mueve en el diseño, se mueve en el diseño, se mueve en el diseño. Revíselo, hermano, es glorioso, glorioso como el Señor
se adentra, se va metiendo en lo profundo y manifiesta su gloria. Hoy día vamos a examinar un pasaje que nos habla de esto. Está en Juan 4, 1 al 10. El libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 1 al 10. Cuando pues el Señor entendió, y en este tiempo debemos ser entendidos. No podemos andar volando bajo. Entendidos. Cuando el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, sale de una estación, Judea. Anote eso. Él sale de una estación, Judea, y se va otra vez a Galil. Porque el Señor se mueve según diseño. No se mueve al lote. No se mueve sin instrucción. Entendió. Y como estaba conectado al Padre, sale de Judea y se fue otra vez a Galil. Y le era necesario pasar por un lugar, Samaria, antiguamente conocido como Shemer. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Hermanos, esta palabra cansado no es un cansancio físico. Estamos hablando de una acción espiritual. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Pues judíos y samaritanos no se tratan. Parece que me salté. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, si conocieras quién llevó cautiva la cautividad, si conocieras el que bajó a las partes más bajas de la tierra para llenarlo todo en todo, y luego subió a lo alto y llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, si lo conocieras y conocieras quién es el que te lo dice, quién es el que te dice: dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La semana pasada nosotros partimos hablando una palabra, hermanos, que fue un poco
gruesa. A lo mejor a usted le pareció dura. Pero las cosas tenemos que hablarlas por su nombre. Porque en este tiempo la manifestación del enemigo es más fuerte que en otros. Y tenemos que entender la verdad de Dios y cómo la iglesia tiene que salir de un lazo gubernamental que se llama Babilonia. Babilonia es un sistema espiritual, hermanos, netamente espiritual, que viene a robarte a ti y a mí las armas de guerra que el Señor nos entrega en el lugar santo. Cuando la iglesia transiciona a ese lugar, empieza el proceso de revelación, donde el Señor empieza a entregarte armas de guerra. Armas de guerra que son fruto de su obra en nosotros y que nos van a servir para establecer primeramente el reino sobre la tierra y luego de eso sojuzgar sobre las naciones. Amén. Es muy importante esto, porque si nosotros vemos este pasaje es una pugna matrimonial, producto de la intromisión de Babilonia en la vida de Samaria. Este relato, hermanos, tiene un contexto. Ese contexto está en Juan 3, 26 al 28. Ahí está el contexto de esto que se desata en Samaria. Le era necesario. Entendió Jesús. Y el pasaje dice: vinieron a Juan y le dijeron, Juan el Bautista, Rabí, discípulo, mira el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza. Y todos vienen a él. Juan, parece que el boliche está en crisis, porque él bautiza más que nosotros. ¿Entendió? Juan es una estación, Juan el Bautista es una estación, y aquí este pasaje está hablando de dos estaciones. Juan bautizando, estación profética. Cristo bautizando, estación apostólica. Dos estaciones. Dos estaciones. El Hijo bautiza más que nosotros, o sea, la gente está Hermanos, hay personas que en este tiempo todavía están ligados a una gloria pasada. Y es peligroso eso, hermano. Hoy día el Señor está profetizando a través de la palabra. Nadie sabe lo que íbamos a hablar hoy día y se empezó a profetizar sobre eso. Porque es la palabra que viene a ser inseminada y establecida en el poder del Espíritu. Eso es lo que trae, eso es un alimento sólido para este tiempo. Necesitamos en este tiempo tener ese alimento sólido. ¿Para qué? Entendió Jesús. ¿Se entiende? Para entender. Esto es esto. Mira lo que me está pasando. Es esto. Dos estaciones. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y aquí se tiró al agua Juan. Dice: vosotros mismos sois testigos de que yo les dije. ¿Quién dijo?
Juan, ¿qué le dijo? Yo no soy el Cristo. La estación profética nos marca raíz. La estación profética es una mamá que tiene que entregarte al papá. Porque si no viene la obra del papá, el cabro chico nace sin identidad, o nació un corazón, pero sin cabeza. ¿No entienden? Esta transición está estableciendo la paternidad de Dios a la iglesia. Amén. Judea representa el león, la paternidad apostólica. Por eso que Jesús sale, se devuelve. Amén. Entonces, yo solo soy un enviado delante de Él. Mire, escuche bien esto, hermano. El que tiene la esposa, novia, es el esposo. Guarde esto, hermano, porque en el tiempo va a entender muchas cosas. El que tiene la esposa, que es la joven desposada para casarse. ¿Tiene la esposa? Y según lo que leímos, es la joven desposada para casarse. ¿Dónde está el casamiento? En el santo, en la transición. El casamiento consiste en esto, hermanos. Afírmese. El hombre apostólico levantado y la mujer profética levantada. Una mujer profética que no anda disparando al aire, que se ubica correctamente, pero no por obligación, porque entiende el misterio. Eso es esta estación. Juan el Bautista es esa estación. Y para que se levante el hombre que tiene la mente de Cristo y que entiende, que no anda como pajarito. El hombre que se levanta con entendimiento. Y ahí es donde se produce el desposorio, la unión, la unidad. Por eso que este pasaje es una pugna matrimonial. El que tiene la esposa, entonces, la esposa es la joven desposada para casarse, o sea, se va a casar. Tiene que prepararse. El que tiene la esposa es el esposo. Aquí el esposo es Cristo. Mas el amigo del esposo, está hablando Juan, que está a su lado, le oye. ¿Se acuerda de los amigos del esposo? Se goza grandemente cuando escucha al esposo. Yo no soy el Cristo. Yo solo me gozo cuando le escucho, porque yo le preparo el camino antes. Es necesario mengué. El menguar es muy complejo aquí, hermanos, porque el ministerio profético es un ministerio de poder. Menguar es muy complejo. ¿Cuál es el problema de no menguar? ¿Qué le pasó a Juan? Corte de cabeza. Juan tenía una mirada del mundo espiritual cabal. El tipo vio la paloma, se ubicó. Ese es el espíritu. ¿Qué? Es el espíritu que va a venir. Porque el ministerio profético es entendido en todas las figuras.
Todas las figuras, hermano. Tiene un Daniel entendido en figuras, enigmas. Tiene un Juan el Bautista entendido en los tiempos. Uno. Segundo, entendido en qué? En la figura, en la manifestación del Cristo. Pero si tú empiezas a mirar a todos los profetas, todos entienden. ¿Cuál es el problema? El problema es que ese ministerio tiene que menguar. ¿Dónde un ministerio profético entiende que está transicionando? Cuando ve venir la paloma sobre la cabeza del hijo. ¡Wow! ¿Qué es eso? Cuando esa persona empieza a establecerse como cabeza en Cristo y la palabra que viene tiene un asidero escritural y el gobierno y la potencia del Espíritu encima. ¿Por qué? Porque el ministerio profético aquí, como se mueve en señales y en figuras, se mueve solamente con soplos espíritu. Y puede ser engañado. Escuche bien, engañado, porque Babilonia también es un sistema espiritual y se mueve de la misma manera. Por eso que cuando empezaron a decir, es que aquí están enseñando zodiaco, ¿se acuerda? Nunca enseñamos zodiaco. Nunca. Eso es un nivel de ignorancia en la gente que escucha. Nosotros enseñamos por qué Jesús no vino a toda la multitud, vino a 12. ¿Qué quería Jesús? ¿Hacerse famoso? No. ¿Qué quería Jesús? Establecer el querub de gloria. Porque el querub de gloria era el que derrotaba a todos los enemigos en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, el Señor vino entendido. Llamó a 12. Pero es que si, mira, hasta la tentación hay una multitud, como hoy día dicen, predícale a las multitudes, suelten la señal a las multitudes. ¿Quién dijo eso? ¿Usted ve al Señor soltando la señal a las multitudes? ¿Cómo le hablaba a las multitudes? Entonces, ¿de dónde entendimos que tenemos que sacar la señal a las multitudes? Si ni siquiera el Señor lo hizo, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Babilonia. Háganse un nombre. Plenitud. Si nosotros no tenemos que ser conocidos. El engaño de Babilonia, un sistema. Es un sistema del cual la iglesia tiene que salir. Cuando Jesús entiende entonces que los fariseos habían oído decir que Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, sale de Judea y se va a Galil. O sea, Jesús estaba en esta estación, Judea, en la estación apostólica. ¿Qué es lo que hace? Sale de ahí y se va a Galil. Galil está más relacionado con este lugar, con esta estación. ¿Por qué? Porque Galil significa las ruedas. ¿Las ruedas de qué? El Espíritu. Cuando esto se produce, viene una limpieza de lo que yo entiendo. Por eso él se va a Galil. Y le era necesario pasar por un lugar que se llamaba Samaria. Samaria viene de una raíz. Shemer. Samaria significa el atalaya. Samaria significa la torre del atalaya. ¿Qué estación representa? Profética. El Señor sale de Judea, estación apostólica, y sale a Galil, a las ruedas. Examina la rueda. Examina si el soplo que hay en tu espíritu es Él. Y le era necesario pasar por Shemer. Shemer significa la torre del atalaya. ¿Quién era el atalaya?
¿Quién era un atalaya? Vigilaba si venía un enemigo y tenía que anunciar. Si es que no lo anunciaba, la sangre del enemigo caía sobre su cabeza. Wow, ¿entendió? Un atalaya era una persona, un vigilante, un vigía. Era puesto en una torre alta en Israel. ¿Para qué? Para anunciar si de día o de noche venía un enemigo. Conoce la historia. Si el enemigo se adentraba en la ciudad, la sangre era sobre el atalaya, si es que él no había dado la señal. Si él dio la señal, la sangre de los que mueren no era tomada de él porque dio la señal y la gente no se apercibió. El atalaya y la manifestación del atalaya es la manifestación del ministerio profético. De día y de noche. Vamos hasta acá. Eso significa Samaria. Wow, entonces, ¿qué hace el Señor? Le era necesario pasar por Shemer. Es muy interesante esto porque Shemer, hermanos, y tratemos de, a lo mejor, concéntrese por favor. Shemer, ¿cierto? Está ligada a una palabra llamada Shamar. Que nosotros esta palabrita la encontramos en Génesis 1. Cuando el Señor dice, o el Padre dice, acerca de Adán, que él tenía que trabajar la tierra, labrarla y guardar. Labrar y guardar. Escucha esto. Labrar y guardar. Ahí aparece la palabra Shemer, que después deriva en Samaria. Yo le pregunto a usted, en el propósito eterno en Génesis 1, ¿quién labraba? El hombre apostólico Adán. ¿Quién guarda? Evita. ¿Entiende? Esta palabra shamar viene de esta palabra, de esto que significa cercar, guardar. Son dos funciones. La función de sembrar o trabajar la tierra es para el hombre. Y habla del ministerio apostólico. ¿Por qué? Trabajo en la palabra, trabajo en la palabra, trabajo en la palabra, trabajo en la palabra. Pero la función de la mujer es guardar. ¿Qué hacía la mamá de Jesús? Guardaba, guardaba, guardaba. El hombre, afuera. La mujer, ¿se entiende? Son funciones del propósito. Y Jesús va a este lugar que representa el ministerio profético o la mujer. ¿Por qué? En el propósito eterno de Dios, el hombre es más apostólico y la mujer es más profética. Amén. Llega a este lugar. Llega a un lugar llamado Sicar. Sicar, hermanos, viene de una palabra X, que significa el lugar donde Jacob, en su tiempo de gloria, cuando él volvió de su peregrinar, compró una heredad y se la regaló a José. Esta heredad no era cualquier cosa, hermano. Esta heredad es la eternidad. Es llegar a la cúspide, llegar a lo alto. O sea que cuando Jacob, ¿se acuerda qué lindo Jacob? Porque Jacob salió muerto de miedo de su tierra. Señor, si tú estuvieras conmigo. Él había robado la primogenitura al hermano. Y sale muy complicado, huyendo. Y dice, si tú estuvieras conmigo y anduvieres conmigo a lo largo de todo este peregrinaje que voy a hacer y volviere, los diezmos de todo te voy a dar. No estaba negociando, hermano.
Él necesitaba firmar su fe. Cuando él llega a la cúspide de allá, él compra una heredad y se la da a José. Sicar, Shecar, en ese tiempo llamado Siquem. Siquem está relacionado con la presencia. Shequem, Shekinah. Cuando el hombre llegó a su gloria en el Señor, él pesca esa heredad, la Shekinah, la presencia, y se la lega a su hijo. Ahí está, hijo. Ahí está. Sicar es una deformación de Shequem y significa intoxicante, ebrio, licor intensamente alcohólico. Como de la presencia de Dios legada por Jacob a su hijo se termina deformando generación tras generación y terminó transformándose en una embriaguez. Babilonia es una mujer embriagada de la sangre de sus santos. ¿Quién se metió aquí? Babilonia. Un Jacob lleno de la presencia. Adoró, dice, sobre su bordón. Entregó la herencia a su hijo José. La gloria empieza a manifestarse, pero en el tiempo las generaciones deformaron la presencia y la transformaron en una embriaguez. No os embriaguéis, porque hay disolución de qué. El alcohol lo que abre es la disolución que está aquí adentro y que puede ser y puede venir de generación actuando aquí. Entonces el que se diluye y aparece. Eso es sicar. Sicar es el proceso de embriaguez. Saciarse de una bebida intoxicante. Por eso cuando llega Jesús ahí y le pide de beber, Jesús le dice a la mujer: si tú supieras y si conocieras el don de Dios, tú me pedirías de beber. Porque esa mujer, como estaba embriagada, el que toma de esta agua que se deformó en este pozo volverá a tener sed. Pero el que tome del agua que yo le daré, ¿qué agua da el Señor? Juan el Bautista decía: el que viene tras de mí, de que no soy digno de desatar su calzado, Él les dará agua. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fuego para quemar todas estas influencias de deformaciones en el tiempo. ¿Se da cuenta? El don de Dios, hermanos, el don de Dios que Cristo Jesús hoy está en medio de nosotros para dar sanidad, para traer libertad a los cautivos. Jacob, por otra parte, significa circunvalar. Por eso Jesús sale de Judea a Galil, porque el Señor tenía que ir a ese pozo y tenía que ver qué es lo que hacía circunvalar a Samaria. ¿Se entiende?
que es circunvalar. Israel sale de Egipto. ¿Cuánto tiempo debía pasar para que llegasen a la tierra prometida? 40 días. Que se transformaron en... ¿Qué pasó? ¿Se acuerda que lo hablamos? Invito a las personas que tienen el defecto de la cojera, háganlos caminar derecho. A los 50 metros usted ya no los va a ver, porque ya andan dando una vuelta al lado que sea, depende de la pierna mala. Depende de la pierna mala. Depende de la pierna paterna o de la pierna materna. Eso es circunvalar, dar vueltas. Israel se quedó dando vueltas. Se sentaron a jugar. Niñez. Avanzaron. Se dieron vuelta. Se demoraron 40 años. Avanzamos. En la fisiología de Eclesiastés, acerca del cuerpo humano, está hablando de una estructura espiritual. Y en ese lugar aparecen la rueda y la fuente. ¿No le llama la atención? Jesús llegó a una fuente, el pozo de Jacob. Y su sentido era ir a Galil. Y para eso necesitaba observar qué hacía circunvalar a Samaria. He visto que los curados nunca circunvalar. Verso 7. Perdón. Verso 6. Jesús se sienta. Esto lo dice la versión Jerusalén. Se sentó en la piedra del pozo. ¿Dónde se sentó? ¿Qué es una piedra? Entendió el fundamento. Entendió el fundamento. Se sentó en la piedra. Y el verso 6 dice que fue a la hora sexta. El 6 está relacionado con vivir y entender la obra de la cruz. Wow. ¿Qué pasó con Samaria? No conocía la obra de la cruz. No conocía la obra de los clavos. Bab tiene que ver con conocer al crucificado. Verso 7. Vino una mujer. Vino alguien que va a ser esposa. Y vino a sacar agua. Y ya conoce el contexto. Si conocieras el don de Dios y quien te pide agua, te daría agua viva. ¿Qué le dice la mujer? Dame de esa agua, bautízame, bautízame. ¿Qué agua le iba a dar? La misma agua de Juan. ¿Qué agua le iba a dar? ¿Cuál era el agua de Jesús? Espíritu Santo y fuego. Ella le responde: dame de esa agua. Jesús le responde: tráeme tu esposo. No tengo marido. Fíjese. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes
poco es tu esposo. La pregunta es, ¿quiénes son esos 5 maridos que la mujer samaritana tenía? Ya sabemos que la mujer samaritana es la iglesia profética. La mujer profética, la iglesia profética. Eso es. Y la iglesia profética, ¿qué es lo que necesita? El esposo, a Jesús. Por eso tenías en el pozo a la mujer samaritana, la mujer profética, y el esposo apostólico. Y el esposo apostólico, pero ¿por qué dice usted que el esposo apostólico si resulta que los apóstoles no se meten en la profecía? Eso es lo que usted cree, hermano. Una persona que llega a esa estación es porque entiende la figura y entiende la sustancia. Y la manda a buscar. ¿Quiénes son esos 5 maridos? Busque por favor el libro de Segunda de Reyes. Capítulo 17, verso 24. Capítulo 17, verso 24. Vamos a conocer los 5 maridos de Samaria. ¿Quién lo puede leer? Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 24. Y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Hamat y de Sebarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron en sus ciudades. Wow. Trajo el rey de Asiria, Salmanasar, gente de Babilonia, Cuta, Aba, Hamat, Sefarbaim, y los puso en las ciudades de Samaria. En lugar de los hijos, en lugar de los hijos de Israel. Váyase a Apocalipsis 12. Apocalipsis 12. En Apocalipsis 12 aparece la señal de la iglesia, que es la señal de la mujer. Pero quiero que examinemos, hermanos, el verso 3. También apareció otra señal en el cielo. Y he aquí estamos acá, hermanos, ¿cierto? Escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos en su cabeza, 7 diademas, un dragón. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer, la iglesia. Y el dragón se paró frente a la mujer, la iglesia, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su... ¿Qué pasó con Samaria? Dice la escritura que pusieron en las ciudades de Samaria a todos estos pueblos en lugar de los hijos. La profecía de Apocalipsis dice que este dragón está frente a la mujer, frente a la iglesia, frente a los llamados de su nombre, a fin de que apenas se produzca el alumbramiento, devorar a su hijo.
¿Qué estaba pasando acá? Vaya por favor, Apocalipsis 17. El dragón frente a la iglesia, queriendo devorar al Hijo. Tan pronto como naciese. Vayas a Apocalipsis 17, 29. Perdón. No, tranquilo. Está todo controlado. 3 versículos antes. No. 5. Y en su frente un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. No se mueva de ahí, hermano. Ahora váyase al verso 1 del 17. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá, te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. ¿Sobre quién se sienta la gran ramera? Usted sabe que son sobre las multitudes. Multitudes, naciones, pueblos. ¿Quién pobló Samaria? Babilonia, Abba, Cuta, Sepharvaim y la otra se me fue, Hamat. Esta mujer se sienta sobre muchas aguas. Si supieras y conocieras el don de Dios y quién habla contigo, tú me pedirías agua, porque tú estás bajo un sistema que tiene un señorío, la gran ramera. ¿Se va entendiendo, hermanos? ¿Se va entendiendo? En esta primera instancia dice que esa mujer primero está sentada sobre muchas aguas. Pero mire lo que dice el verso 3. Primera instancia, yo llamaría a esta primera instancia una mujer sentada sobre mucha agua, atrio, en el atrio hay agua. Pero ahora el Espíritu llevó a Juan, el discípulo de Jesús, este no es el Bautista, el discípulo de Jesús, me llevó en el Espíritu al desierto, el lugar santo, es un lugar desértico. Y vi, wow, ¿qué es lo que vio? Una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es esa bestia? Apocalipsis 12, el dragón. Wow. Primero está sentada sobre muchos pueblos. Ahora está sentada sobre el gran dragón. ¿Y qué está haciendo el dragón? Esperando que nazca un hijo para desmenuzarlo. ¿Entiende? Hermanos, no entreguemos las generaciones al oprobio. No lo hagamos. Este sistema está operando constantemente.
Volvamos al momento. ¿Qué pasó? Primero, Israel perdió la casa de David. La casa de David se dividió. Y salieron dos alas, Judá y las tribus del norte. Eso generó un nivel de debilitamiento, porque la casa de David representa el querub, la gloria, el gobierno del cielo, el gobierno de la tierra y el gobierno de los abismos. Y se dividen. Esa es la condición que hace de Samaria un pueblo vulnerable. Y producto de ese pecado más el pecado generacional, dejó a Samaria cautivo. El Señor llevó cautiva la cautividad y se meten todos estos pueblos. Segunda de Reyes 17, 29. Para avanzar. 17, 29. Segunda de Reyes. ¿Estamos todos aquí? Amén. Leámoslo juntos. A la cuenta de 3, del 29, ahí decimos cuándo paramos. 1, 2, 3. Pero cada Nergal, Asima, Nivash y Tartak en el fuego. Temían a Jehová e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Mire, termina, verso 33. Temían a Jehová. ¿Qué es esto? Temían a Jehová y honraban. A cada santo le prendían una. ¿Le suena familiar? Y nosotros decimos, no, si es inocentito. ¿Qué generó esto? Hermano, esto, aquí venimos al escabro de esto, hermano. Esto, Eriquita me dijo, ponemos la foto de los dioses. Es una excelente idea. Pero ¿sabe, hermano? Ahí conveníamos, decíamos, no pega esta vez porque estamos en la presencia del Señor. Pero estos demonios son tan feos. Babilonia hace a Sucot Benot, que significa enramada o casa de las hijas. Lenguaje simple, burdel, prostíbulo, tienda para propósitos impuros. Casa de remo, Sucot Benot, Samaria. La semana pasada hablamos de la prostitución. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda que hablábamos de esa variante? Porque todos los dardos van hacia la mujer, ¿cierto? Pero los hombres también son prostitutos. Y ocupa la variante etairo. Jefa, quiero que cuentes la última parte que nos contaste, por favor. Acerca de... Esto es lo que no se habló la semana pasada de un ejemplo de etairo. El último ejemplo que no leí fue en Mateo, cuando Judas va a
a donde está Jesús para apresarlo. Y cuando viene él con la comitiva que lo iban a llevar, Jesús le dice: amigo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Pero en el fondo lo que le dice es: prostituto, cumple el trabajo que viniste a hacer al recibir las 30 monedas de plata. En el fondo ese tairo es comercializar con la obra del Señor, es sacar ganancia. Ese prostituto que comerció con el Señor, luego dice la Escritura que se ahorcó. Y que ese lugar que se compró se llama Acéldama, que quiere decir campo de sangre. La palabra en el libro de Hechos dice: sea desierta su habitación. Sucot Benón, sea desierta su habitación, su burdel, su prostíbulo, su casa. El lugar que él hizo una habitación sea hecha desierta. Y esto es muy importante, hermanos, porque Babilonia se mueve por la sangre. Por eso aparece en el lugar santo. En el atrio usted va a tener una lucha contra la carne. En el lugar santo va a tener una lucha contra la sangre. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro, de piedras preciosas. Esta mujer, hermano, la ramera, tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Babilonia te suelta un cáliz, una copita. Babilonia te suelta un cáliz. Sal de ahí. Bebe sangre de santos. Lenguaje simple, está en el ADN. Sal de ahí, pueblo mío. Pastor, ¿cómo se sale de eso? ¿Cómo se sale de esa influencia? El que viene detrás de mí os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Fuego. Segundo pueblo, Cuta. Cuta poseyó Samaria. Cuta poseyó a la mujer profética o a la iglesia profética. Cuta, su dios, Nergal, significa Dios de los muertos o del infra. Cuidado. Cuidado hacia dónde se dirige la visión. Cuidado hacia dónde se dirige la visión. Eliseo. Usted sabe que Eliseo y Elías son dos profetas que principalmente su ministerio se desarrolló en Samaria. ¿Sabía eso? Se dirigen a 3 estaciones. Y en las 3 estaciones, los profetas jóvenes de esas estaciones, cuando ya empezaron a entender que Elías tenía que ascender, se iba a ir, lo primero que le dicen cuando llegan a ese lugar, agarran al Eliseo a un lado y dicen: Eliseo, te tenemos que decir una palabra del Señor. Aleluya. ¿Es del Señor? ¿Estás seguro? Segurísimo, lo vi. Tu patroncito
Se va a morir. Eliseo le dice, bendito sea el nombre del Señor, que así sea. ¿Sabe lo que les dice? Cállate. Pero si lo vi. Cállate. Sí. Me tembló. Hermano, disculpe, yo estoy hablando de algo que me ha pasado, no me estoy burlando, me estaría riendo de mí mismo. Esto pasa. Sentí la tembladera. Sí, cállate. ¿Por qué? Porque la profecía tiene 3 intenciones. 1, edificarte. ¿Te edifica? Aloncito, ¿te edificaría si te dijeran que te mueres mañana? ¿Cierto que no? Mire cómo quedó, po. Y eso que es un ejemplo, ¿no? Edifica, te exhorta y te consuela. No se le ocurre a ella decirle, hermano, venga. Quiero decirte que lloro contigo esta vez, no vas a volver. Eso no es consolación. La profecía tiene esas aristas. Cuando no tiene eso, Nergal, Dios de los muertos. ¿Pero cómo? Sí, hermano. Sí. El Señor bajó a las profundidades, pero se robó las llaves, se llevó las llaves, les quitó las llaves. ¿Entiende? Nosotros no podemos hacer fiesta de eso. Ay, es que yo vi un demonio. Y no podemos hacer fiesta. Eso es Nergal, Dios de los muertos. O traer muerte. Traer muerte. Lo que hablamos edifica. Lo que hablamos exhorta a Cristo. Lo que hablamos consuela. Muestra la obra de Cristo o trae la muerte. ¿Qué traemos? Nergal. Poseyeron la profecía. Poseyeron a Samaria. Tercero, Amat. Su ídolo, Asima. Asima es una cabra sin pelo. Imagínesela. ¿Usted ha visto un perro con arestín? Por ahí. Y representa las culpas, nuestros delitos y pecados. Aquí. Cuando estás haciendo eso, hay una naturaleza animal, diabólica, Asima. ¿Ahora está entendiendo por qué hablamos de las naturalezas? Asima, una cabra sin pelo, representa la culpa y los delitos, las que hicimos, esas que hicimos. Cuando el Señor nos perdona, ¿dónde se van esos pecados? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda Dios? Los tiró y se le olvidó. Yo doy gracias al Señor, jefa, que tú tenías mala memoria. A la jefa le van a confesar cuestiones. Imagínense a la hora que está loca ya con tanta cuestión. Entonces le llegan allá y le dicen, oiga, pastora, ¿se acuerda cuando yo le dije que yo hacía esto, que yo hacía esto otro? ¿Tú? ¿Entiende? Culpas, delitos. Cuarto, Abba se trajo al Nibach. Este Nibach significa que ladra. ¿Qué ladra? El Nibach es un
Y Abba trajeron a dos. Sí, tenían dos, eran generosos, tenían a dos. Al Nivash, que ladra, y al Tartak, que significa tinieblas profundas, príncipe de las tinieblas. Cuidado con las películas, hermanos hermosos. Hoy día esto ya está grosero, hermano. Nos contaba un cabro del discipulado, invitó a su amada, no sé si fue al cine o una noche de placer en el cine, o una noche de espanto, porque era de espanto al final. Y vieron una película, no le voy a dar el nombre, hermano, porque yo sé que van a partir a verla, como estamos de vacaciones de invierno. Pero tengan cuidado con el Doctor Strange, hermano. Y ese caballero, ¿tienen entendimiento esta gente? Hasta el segundo cielo. Tienen un entendimiento lunar. Entienden el mover. Pero ese mover engañoso. Pero meten cuestiones que son. Porque los portales existen. Y lo que hay al otro lado también existe. ¿Se entiende? No se meta ahí. Cuidado. Profundidades de las tinieblas. Apocalipsis. Apocalipsis dice acerca del misterio de Jezabel. Aquellos que se meten en las profundidades del diablo sin que nadie se los mandó. Dios te enseña esas cosas cuando su espíritu te empieza a enseñar. Cuidado. Cuidado con eso. Tinieblas profundas. Y ojo con lo que hablamos, hermanos. Lo que hablamos puede ser muy destructivo. Muy destructivo, hermanos. Sobre todo si lo decimos en frente de niños. Hablar de personas. Hablar de situaciones. Eso es muy destructivo. Sefarbaim, el quinto. Sefarbaim. ¿Sabes lo que hacían estos tipos? No encontraban nada más maravilloso que ofrendar a los cabros chicos a Adramelech y los quemaban. Y esa es la antítesis del bautismo del Espíritu Santo y del fuego. Esa es la antítesis. Quemar a los hijos y entregarlos. Pastora, ayúdame en esto. ¿Qué será quemar a los cabros chicos? ¿Cuándo los quemamos? Nosotros quemamos a nuestros hijos cuando los dejamos sin cobertura y puede venir cualquier situación sobre ellos y no pueden defenderse. Los quemamos cuando con la lengua inflamamos esa rueda alrededor de ellos diciéndole cosas que no son apropiadas. Los quemamos cuando tenemos una vida de iglesia y una vida de casa diferente. Los quemamos torciendo el diseño, no pasándoles el legado. En realidad son tantas las cosas en las que un niño son quemados. Y cuando estoy hablando de cobertura, estoy hablando de papá y mamá en acuerdo, en unidad. No solamente de un papá violento o una mamá calculadora que nunca se llega a la medida porque nunca es suficiente lo que se hace, sino cuando son expuestos al mundo espiritual y a fuegos extraños. Y un fuego extraño es venir acá y levantar las manos y en la casa hacer cualquier cosa, porque son quemados. Literalmente. Entonces, ¿qué parte es lo que se quema? Lo primero que se quema es la piel de una persona. Y ahí ya tengo el trato en la iglesia. O sea, de manera práctica, yo lo tomaría como falta de cobertura y un evangelio falso y un fuego falso. Ya sabremos que se inflama por la rueda y por acciones que los mismos papás tengan. Amén. Es súper complejo cuando una persona tiene el bautismo del Espíritu Santo y anda hablando cualquier cosa. Mucho cuidado con eso. Eso es un fuego que opera con poder. Pero al otro lado. Adramelech es descrito como el enemigo de Dios, más grande aún en ambición, astucia y acciones que el mismo Adramelech es el rey. Así se define, el rey. Y Anamelech, que significa Anu, es rey, o la imagen del rey. Funcionan juntos. Uno como señorío
Y todo lo que representa una imagen, ahí está lo apostólico. Es una paternidad que se establece sobre la gente. Juan 4:21, 5 maridos. Ya lo trajimos. Anda a buscarme a tus maridos. Ahí están. Esos son 5. 5 maridos. Al menos 2 de estos tienen un origen, 2 o 3 de estos tienen origen babilónico. Juan 4:21, para ir terminando. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos. Porque la salvación viene de los judíos. Ojo, cuidado aquí, hermano. Cuidado. Jesús, cuando empieza este diálogo, sale de una estación. ¿Cuál era? Judea. Judá, la estación apostólica. ¿Por qué Judá es una estación apostólica? Porque Judá significa el que se dobla. La traducción más simple es alabanza, pero es el que se dobla. Y viene de la leíta. Está choreado. Crisis matrimonial. ¿Cómo le hago otro cabro para que me ame? Crisis matrimonial. Esta vez alabaré al Señor. Esta vez me doblo. ¿Entiende? Por eso la salvación viene de Judá, porque el león de la tribu de Judá vino a establecer libertad. No es de los judíos, cuidado con eso. Es por el león y se manifiesta en ese lugar. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, los verdaderos judíos, los verdaderos llamados, los verdaderos enviados, los que tienen al león adentro, los que tienen la unción apostólica, esos verdaderos adoradores adorarán al Padre 2 maneras: en espíritu y en verdad. Sobre quien vienes, que se posa en su cabeza la paloma, en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. ¿Qué significa? En espíritu, el espíritu de Dios, no otro soplo, no un soplo babilónico. Cuidado. No un soplo babilónico, sino que en el espíritu, un espíritu que no tiene mezclas, que no tiene otros alientos. Dicho de una manera más simple, un espíritu que no tiene otras motivaciones. Y en verdad, la palabra operando, cuya cabeza es Cristo. Esos adoradores busca el Padre. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Un adorador tiene una palabra y se mueve por el soplo del espíritu. Esa es su motivación, no otra. Ser visto. No es que a mí me gusta tanto cuando, escucho el ejemplo que dio la jefa, porque hermano, nosotros confundimos tanto las cosas. A mí me gusta que hagan este tipo de actividades, porque en estas actividades sacan para adelante a la gente para que aplaudan todo lo que hicieron, porque a la gente hay que reconocerla. ¿De dónde sacaron eso? Si ni siquiera el Señor hacía eso. ¿Lo querían aplaudir? Se iba. Que no sepa tu derecha, tu izquierda, lo que hace tu derecha. Se movía el Señor en un nivel de humildad. ¿Qué buscamos? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Cuál es el soplo? La mujer le dice: sé que ha de venir el Mesías,
Amado, el Cristo cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Todavía estaba perdida la mujer. Jesús le dijo: hey, yo soy, habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, vean a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a Él. Salieron de la ciudad y vinieron a Él. Salieron de la ciudad y vinieron a Juan. Vinieron a Él. Salieron de Samaria. Salieron de esa estación. Vinieron a Él. Salieron de esa estación. Transicionaron. Nuestro objetivo es ver a Cristo aquí. En medio de la comunión no se exalta nada más que a Cristo. Para terminar, ahora sí. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come, Rabí, come. ¿Dónde fueron a comprar comida los discípulos? ¿Qué comida había ahí? ¿Qué comida había ahí? Babilonia. Entonces los discípulos decían uno a otro: ¿le habrá traído a alguien de comer que ya no tiene, como que no tiene hambre? No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús les dijo: mi comida no es Babilonia. Mi comida no es Babilonia. Coman ustedes mientras puedan. Mi comida no es Babilonia. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Samaria tiene una comida. ¿Cuál es? Babilonia. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos. Quédate con nosotros, por favor. Quédate con nosotros, quédate con nosotros. Dijimos que antes, esto parte con la división de la casa de David. Entonces vinieron los samaritanos, le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí 2 días. 2 Esbet. Se quedó 2 días reparando la casa, reparando la carpa, reparando la familia, la identidad de la casa. Hermanos, el Señor quiere mostrarnos una identidad nueva en este tiempo. Hay que repararla. ¿Quiénes son los que se van a parar a edificar en Él? ¿Cuáles son los llamados a edificar este tiempo? ¿Cuáles son los llamados que se levantan? Ya no, entiéndame, con una voz profética actualizada, con una voz profética que transiciona con la verdad, con una voz profética. La casa tiene una voz profética, pero ¿cuál es el problema? La voz profética siempre va a tener el problema del engaño de la serpiente, transicionando, estableciendo la verdad, estableciendo las verdades del Hijo en este tiempo. Y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador, es el Señor, este es el Cristo. 2 días estuvo ahí y de allí se fue a Galilea. ¿A dónde? A Caná, donde había convertido el agua. Cuando entramos en esta transición, todas nuestras huellas en nuestro ADN se cambian. Próxima generación, gente limpia. ¿Entiende, hermano? El Señor transita por su diseño, vuelve a Caná para establecer el cambio de la sangre. Amén. Porque el agua y la palabra del Señor, inspirada por el mover del Espíritu Santo, viene a cambiar tu genoma y el mío. Amén.